Bueno, hoy volvemos a tener un encuentro con la parte cultural de esta Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella. Como presidente en representación de los socios y de mi junta, quiero dar las gracias por la asistencia, por venir, por estar con nosotros, por acompañarnos y sobre todo, pues agradecer a Alejandro Criado que a través del Instituto Cisneros, Librería Hispania y el ciclo de conferencias dedicado a la hispanidad, pues una vez más pues nos trae algo interesante, muy interesante. He hablado con otros amigos porque tenemos todavía más cosas y pensamos que cada mes vamos a encontrarnos, bueno, cuando quieran, por supuesto, las puertas están abiertas y si no son socios se informan que se pueden hacer. Lo que quiero decir que hoy Alejandro nos trae pues a don Rafael Sánchez con su conferencia, porque el libro no ha dado tiempo a poder traerlo y tal para comprar a aquella persona que esté interesada, pero naturalmente si están interesados a través de Alejandro del mismo no hay ningún problema porque es bastante interesante. Es Al-Ándalus y la cruz, musulmanes y cristianos en Al-Ándalus, la historia y el mito. Ese es el título genérico de lo que don Rafael Sánchez Sauz nos presenta, ¿vale? Entonces le doy las gracias de nuevo por venir y le dejo el micro. No se lo va a llevar porque pesa mucho, pero se lo dejo a Alejandro Criado. Alejandro, gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva conferencia que organiza el Instituto Cisneros con esta casa, con el Casino de Marbella. Es un placer, una vez más, tener tanta concurrencia. Como sabéis, el Instituto Cisneros tiene como finalidad organizar eventos, conferencias sobre la historia de España y nuestra identidad católica. Y la identidad católica va unida a la historia de España. De hecho, hoy el tema de hoy está muy relacionado con la identidad católica de España. La identidad católica es lo que hizo que una Hispania romana y una invasión, por así decirlo, bárbara, pues se convirtiera en un reino, el reino hispanogodo, pues que digamos que fue un referente en Europa. La identidad católica de España es lo que hizo que un fenómeno único en la humanidad, como fue la Reconquista, tuviera lugar. Y la identidad católica de España, gracias a ella, pues ni más ni menos que España se decidió a la conquista de América, porque lo que impulsó realmente esa conquista fue nuestra identidad católica y la defensa de la fe católica. Y de hecho, lo que hoy nos une sobre todo con nuestros hermanos hispanoamericanos es esa fe católica. Bien, el tema de hoy es musulmanes y cristianos en Al-Ándalus, historia y mito. Vamos a hablar hoy de cuál fue la relación de los cristianos, de los católicos conquistados por el Islam tras la invasión islámica del reino hispanogodo y cuál fue su relación durante toda esa ocupación islámica que al final acabó en el reino de Granada y finalizó la Reconquista en 1492. Bien, para esta conferencia pues contamos con un magnífico conferenciante que es don Rafael Sánchez Sauz. Es una persona muy conocida a nivel nacional por sus libros. Él es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Él es catedrático de Historia Medieval por la Universidad de Cádiz. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. Ha sido también rector de la Universidad San Pablo CEU. De hecho, él está muy vinculado a la Asociación de Propagandistas, es decir, lo que es la asociación civil, por así decirlo, que es la dueña del CEU, la Asociación Católica de Propagandistas. Él también es el director de la Cátedra Alfonso X, es académico de las Reales Académicas de la Historia, de la Heráldica, de San Dionisio de la Ciencia, es decir, es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, es autor de más de 20 libros y artículos, más de 100 artículos científicos. Como buen catedrático pues tiene una obra muy numerosa. Es columnista semanal en diarios en periódicos del Grupo Joly, como el Diario de Cádiz, Diario de Sevilla y el resto de periódicos. Socio activo y consejero de la Asociación Católica de Propagandistas y actualmente es el director general de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Actualmente su actividad está vinculada a la Universidad de Cádiz, está vinculada a Sevilla y está vinculada a Madrid con la Universidad San Pablo CEU. De hecho, es uno de los impulsores de un movimiento, de una reunión que va a haber en junio de este año en la Universidad San Pablo CEU,
con un número de asociaciones, entre las cuales está la nuestra, dedicada a la historia de España, en defensa de la historia de España, y para de alguna forma hacer un manifiesto en defensa de la historia de España. Bueno, vais a tener un conferenciante de máximo nivel, muy ameno, porque además él es una persona que está acostumbrada a la docencia, y como siempre, pues la duración va a ser aproximadamente hasta las 8 menos 10, 8 menos cuarto. A partir de ahí habrá momentos para algún tipo de pregunta e intervención, y a las 8 pues ya terminaremos. Bueno, pues yo sin más le voy a dar las gracias al conferenciante que ha venido hoy, don Rafael Sánchez Saus, y ya le cedo la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su presencia en esta tarde, que bueno, es la primera vez que estoy en Marbella, fíjense, a mi edad. Así que fíjense, para mí es un día grande. Y aunque sea el Día de las Letras Gallegas, pues la conferencia, pues por ser en Marbella no la voy a decir en gallego, ¿vale? Entonces, francamente, pues tener la oportunidad de estar un día como hoy en esta ciudad maravillosa. Esta mañana pues he podido dar un buen paseo con Alejandro y pues me he quedado pues francamente impresionado, porque claro, todo el mundo cuando habla de Marbella pues ya sabemos de qué habla, ¿no? Y tal, pero cuando uno ve después el centro histórico, el casco antiguo, la estupenda, que me ha sorprendido mucho, aunque yo había oído hablar de ello, pero claro, no lo había visto nunca, ¿no? Los restos de la alcazaba, de la fortaleza, ¿no? Impresionantes, ¿no? Esos sillares, bueno, total, que estoy pues francamente pues muy agradecido a Alejandro Criado y al Instituto Cisneros pues por esta invitación. Uno no viene a Marbella porque siempre espera que tendrá que acabar viniendo, ¿no? Pero pasan los años y no viene, ¿no? Y entonces, pues cuando por fin se produce la cosa, pues de verdad que me ha dado mucha alegría. Y luego, pues naturalmente, también mi agradecimiento a don Salvador de la Peña y a la Junta Directiva de esta estupenda institución del Casino, pues por acogerme y darme esta oportunidad de hablarles hoy a ustedes. Bueno, hoy voy a intentar decir algunas cosas sobre cuál fue la vida que desarrollaron, la vida que se les permitió tener, pues a esa no minoría cristiana, llegó a ser una minoría cristiana, pero inicialmente esa gran mayoría de la población que es cristiana, hispana, y que se vio pues tremendamente sorprendida por lo que sucede en el año 711, que es esa conquista árabe musulmana que cambió pues para siempre ya los destinos de España. Es decir, tenemos que ser conscientes que el año 711 es quizá, yo diría que sin quizá, pues el año más decisivo de la historia de España, un año que verdaderamente cambió el destino de España, de toda la península ibérica, de manera radical, y se puede decir que de forma indirecta hasta nuestros días. Durante 800 años pues hubo una permanencia, una presencia de una potencia musulmana en tierras hispanas, y a partir de ese momento, después ya de la conquista de Granada, bueno, ya sabemos pues la guerra previa durante 10 años de los Reyes Católicos, etcétera, pero a partir de ese momento pues todavía a través de muchos medios, de muchas posibilidades de interactuación, pues la presencia de lo que significó Al-Ándalus en la vida española, pues ha seguido teniendo vigencia, y todavía hoy, pues si España se distingue en muchos aspectos culturales, de formas de vida y de otros muchos elementos de otros países europeos, pues tiene que ver pues con esa huella, con ese legado que vimos. Yo les voy a contar inicialmente un poco por qué me interesa a mí este tema, ¿no? Porque yo llevo muchísimos años como profesor de historia medieval y trabajando temas de historia de España. Y solamente aproximadamente hacia el año 2014, 2015, es cuando yo empecé a interesarme por este asunto de los cristianos bajo el dominio musulmán en Al-Ándalus. ¿Y por qué? Pues ustedes recordarán que en esas fechas pues estábamos todos pues muy impactados por las
cuestiones que sucedían en ese momento en Oriente Medio, pues sucedían en Siria, sucedían en Irak, etcétera, que eran pues la gran presión, aquel fenómeno que después parece que ha desaparecido, pero sigue ahí latente, del Estado Islámico, el ISIS, como se decía, y cómo pues consigue en muy breve tiempo pues instalarse pues en esa zona entre Siria e Irak, y ahí pues pone los cimientos de lo que ellos hubieran querido que fuese un califato, un moderno califato, pero regido por la ley islámica, por la Sharia, y por lo tanto eso significaba una relación también muy especial, muy peculiar, que es la que vamos a ver, con los cristianos que desde tiempo inmemorial, desde muy poco después, en tiempos propiamente evangélicos, inmediatamente después de la muerte y de la resurrección de Cristo, pues esas cristiandades que surgen en Palestina, que surgen en Siria, que surgen en Mesopotamia, en toda la zona de Oriente. Entonces, recordarán ustedes pues cómo esa presión que se hace sobre esas cristiandades alarmó mucho en Europa, alarmó mucho pues en todas partes, porque significó desplazamientos de población, significó pues en fin, matanzas, significó exilios, significó ruina de muchas ciudades, etcétera, etcétera. Entonces yo me preguntaba, bueno, esto está pasando ahora en Oriente, pero ¿qué pasó en España? ¿Qué pasó en España? Porque en España tuvimos una situación que, pensaba yo, podría haber sido parecida. Porque sobre estas cosas, ustedes lo saben muy bien, y por eso el título de la conferencia habla de la historia y el mito, para diferenciarlo, pues se ha creado en España un mito que no es histórico, pero que sin embargo es el que condiciona pues todo lo que nosotros pensamos, creemos, lo que dice la prensa, lo que dice la televisión, lo que dan los medios de comunicación de todo tipo sobre la presencia de los musulmanes en lo que significó Al-Ándalus en España y la relación con cristianos y judíos. Si ustedes le preguntan a cualquier, claro, cada año a mí me llegan los alumnos que vienen del bachillerato y que vienen del instituto, me llegan a la facultad. ¿Y qué es lo que piensan estos chicos? ¿Qué es lo que les han explicado? Pues lo que les han explicado es que en la España medieval se dio una situación pues prácticamente idílica de convivencia, de tolerancia, que es lo que llamamos o lo que llaman las tres culturas, y son las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana, y que entre las tres, interactuando, respetándose y tolerándose y tal, pues crean un mundo maravilloso, que eso es Al-Ándalus, con una cultura excepcional, sin parangón en ninguna parte del mundo entonces, y que es liquidada, destruida por los bárbaros cristianos del norte, que a través de ese fenómeno que se llama reconquista ocupan el territorio, expulsan a la población, la masacran, etcétera, etcétera, y instauran pues un régimen pues prácticamente de terror inquisitorial, y que debido a todo eso pues estamos como estamos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto Andalucía, y esta es la segunda parte que ya viene, digamos, añadida a eso, pues lo que tiene que hacer de alguna manera es recuperar ese espíritu, saltar por encima de esos 5 o 6 siglos que llevamos, pues vamos a decirlo así, de opresión, y volver a mostrar aquel viejo espíritu que reinó en Al-Ándalus, ¿no? Esto, que parece una caricatura, sin embargo, es lo que verdaderamente se transmite y continuamente en los colegios, en los institutos, están los libros de texto, es lo que aparece pues continuamente en todos los medios de comunicación, cada vez que se habla de la Edad Media andaluza y cada vez que se habla de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, claro, para cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, normal, pues lo que dice es, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la vida de los cristianos actualmente en los países árabes musulmanes? ¿Cuál es la vida de la minoría judía, donde todavía existen en esos países, y cuál es la situación? ¿Cómo es posible que estén sucediendo las cosas que están sucediendo y que suceden ante nuestros ojos, y al mismo tiempo se me quiera convencer a mí de que en España, mientras esos poderes islámicos pues tenían ocasión y posibilidad de imponerse,
pues resulta que iba a ser todo lo contrario, un paraíso edénico, donde todo está. Ese es el motivo que inspiró entonces, dice, bueno, pues yo voy a trabajar sobre este asunto, no es que fuese yo el primero, no voy a ponerme medallas que no me corresponden, pero sí es verdad que hacía ya pues muchos años que no se hacía una historia de los cristianos bajo dominio musulmán en España. Se había hecho hacía ya pues más de 100 años por Francisco Javier Simonet, que fue pues el gran impulsor de estos estudios y que precisamente pues porque se dio cuenta y reveló entonces pues cuál había sido la situación real en Al-Ándalus, pues se convirtió pues, y así sigue hasta hoy, pues en una especie de maldito de la historia que prácticamente no se puede ni citar, porque a partir de cierto momento y por causas fundamentalmente pues de tipo político, pero también porque a la gente le gusta ser buena y le gusta que nos llevemos bien y tal, pues lo que ha prevalecido pues es la construcción paulatina de ese mito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy encontrando? Pues conforme voy leyendo y me voy tal. Bueno, pues me voy encontrando con lo siguiente. La fecha fundamental, evidentemente, porque la historia, deben ustedes saber, eso es lo primero que les digo yo a mis alumnos cuando me los encuentro en la facultad, porque ellos vienen pues con muchas ideas sobre lo que tiene que ser la historia, discusiones. Yo, mire, todo eso está muy bien, tener grandes ideas sobre la historia, los procesos históricos, que si el feudalismo, que si tal, pero la historia es fundamentalmente dos cosas que hay que saber. Una es geografía y la otra es cronología, es decir, ustedes tienen que saber dónde suceden los acontecimientos y cuándo suceden los acontecimientos. Una vez que ustedes saben dónde y cuándo suceden los acontecimientos, pues ahora ya pues nos podemos empezar a hablar de otras cosas. Entonces, fecha fundamental que tenemos, por decirlo así, que retener y que ustedes todas conocen, el 711. 711, llegada Tarik I, más adelante Musa, al año siguiente, pues batalla del Guadalete, que no sabemos ya que no fue en el Guadalete, sino un poquito incluso más cerca de aquí, en la zona de la Janda, en las inmediaciones entre Tarifa y las sierras que están entre Tarifa y Algeciras. Ahí. Y no es una batalla, es una serie de encuentros y de combates que duran una semana, entre aproximadamente el 17 y el 25 de julio del 711 en esa zona, y que acaban con la derrota del ejército visigodo, el triunfo de las fuerzas fundamentalmente norteafricanas, bereberes en ese momento, prácticamente no hay árabes en ese ejército todavía, y a lo que sigue pues una rápida incursión hacia el norte que termina con la conquista de Toledo, la capital del reino, a manos de Tarik. Esto en el año 711. Pero también es necesario que sepan que eso que muchas veces pintan como una especie de paseo militar prácticamente pacífico, pues no fue así en absoluto. Fue una conquista militar muy dura, hubo territorios que pactaron, al estar descabezado el reino godo, muerto el rey, etcétera, no había posibilidad de defensa de muchos territorios que se entregan mediante pacto, pero la guerra duró 8 años. Hasta el año 719 hay zonas en las que hay un rey godo después de Rodrigo, que fue coronado como tal, y que estuvieron resistiendo hasta el final. O sea que no fue la cosa ni tan fácil ni tan pacífica como muchas veces nos lo cuentan. Se calcula que entre el 711 y finales del siglo VIII, es decir, hacia el año 800, pueden ser unos 200.000 musulmanes los que llegan a España. Unos 200.000. De esos 200.000, la inmensa mayoría eran norteafricanos, como podemos imaginar, bereberes. Y luego hay un grupo relativamente numeroso de árabes de la península arábiga y de orientales en general, de la zona pues, de Siria especialmente, que se constituyen estos muy por encima de los bereberes, de los norteafricanos, en la verdadera clase dirigente, en la aristocracia y en el grupo dominante de lo que va a ser Al-Ándalus. Pero estamos hablando de unas 200.000 personas. La población autóctona que sufre esta invasión se calcula que podía estar entre 4 o 6 millones de habitantes. Así que es una minoría, que no llega a ser ni el 5% posiblemente, la que controla el país a todos los efectos, a partir de ese momento, sobre una gran masa
aunque no fuesen mucho, pero comparativamente una gran masa de población que es cristiana católica en su inmensa mayoría, aunque también había unas minorías judías de cierta importancia y gente todavía que probablemente eran todavía paganos, todavía no se había producido la completa cristianización de la población hispana, y que eran gentes culturalmente, hablaban unos dialectos derivados del latín, las distintas lenguas mozárabes que después van a dar lugar, algunas de ellas, pues a las lenguas romances, el catalán, el gallego, el castellano, el leonés, el aragonés, etcétera. Bueno, pues ya del latín, del tronco común, habían empezado a conocerse, pero todos se entendían perfectamente entre ellos, y luego una cultura de carácter marcadamente romana, es decir, eran católicos de cultura clásica romana y luego también con una impronta grande, pues goda, es decir, germánica. Quienes llegan son norteafricanos, bereberes o orientales de raza semita o norteafricana bereber, de una religión distinta y cultural, lengua distinta y culturalmente distintos por completo. De manera que es inevitable que se produjese pues, un choque potente entre una población y otra, ¿no? ¿Cómo se salda esto? Bueno, lo que sabemos es lo siguiente, porque tenemos que pensar que estamos en una época de la historia extraordinariamente oscura, de la que hay poquísimas fuentes, prácticamente ninguna propiamente de la época, aunque hay otras posteriores que se refieren a esos tiempos, pero a veces con 100, 150 años de diferencia. Y también ahora, pues poco a poco, también a través de la arqueología, pues se va sabiendo más. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que inicialmente hay una parte de España, fundamentalmente la zona situada más hacia el oeste de España, lo que hoy sería Portugal, la zona de Galicia, León, etcétera, toda esa zona del Valle del Duero, que llega a pactos con los musulmanes, con los invasores. Merced a esos pactos, la población pues prácticamente mantiene su estatus casi en todo, pero naturalmente hay algunas guarniciones no muy importantes y lo que sí se comprometen es a pagar el impuesto que todos, ahora hablaremos de los impuestos, que todos los no musulmanes deben de pagar en un país islámico, porque a partir de ese momento Hispania deja de llamarse Hispania, que en realidad ya en la época de la que hablamos ya se llamaba España. Lo que pronunciaba la gente es Hispania, ya ha evolucionado hacia España, deja de llamarse España, la capital del país desaparece de donde está, la lengua oficial, la lengua administrativa en todos los órdenes se convierte en el árabe y el país desaparece como tal. Esto es una cosa bastante curiosa, porque en general en todos los países conquistados por los árabes se mantiene bastante la estructura previa, empezando por el nombre del país. Pero, sin embargo, en España hay la voluntad decidida desde el principio de borrar el recuerdo previo y crear un nuevo orden, crear una nueva situación, crear un nuevo país sobre el que se había conquistado, ¿no? Bueno, entonces, hay sectores que efectivamente, como digo, pues llegan a estos pactos, tal, pero hay otros en los que la resistencia fue mucho mayor y en los que no hay tales pactos, sino que lo que se establece pues, es un dominio pues, digamos, militar muy fuerte. Tenemos la crónica fundamental de lo que sucede, la escribe alguien que vivió los hechos, es la crónica mozárabe, se llama así, del año 754, escrita por un señor que verdaderamente vivió todo aquello. Un clérigo que pudo ser o bien toledano o bien cordobés, hay teorías de las dos cosas, y que cuenta bastante lo que pasó. Y lo que pasó fundamentalmente es que hay zonas que pactan y zonas que son sometidas de una manera brutal, brutal, es decir, con matanzas tremendas y con tal. Bueno, y donde se establece desde el principio, digamos, un régimen pues muchísimo más duro respecto a esa población. Esos pactos que buena parte de la población hispana establecieron con el nuevo poder musulmán, se respetaron pues aproximadamente durante un par de generaciones. Es lo normal. ¿Por qué?
porque una vez establecido, ¿por qué los musulmanes establecen esos pactos? Porque ante la debilidad inicial de la conquista, lo precario de su situación, les conviene llegar a pactos con la población y que la población se someta. Pero cuando ya se establecen, pasan 40, 50 años de dominio, han llegado muchos más, controlan totalmente el país, etcétera, entonces ya esos pactos ya no les interesan tanto. Entonces, esos pactos pues comienzan a ser vulnerados, prácticamente son eliminados en 30, 40 años, sabemos porque hay algún caso muy importante, ¿no?, como es en la zona de Orihuela, el pacto realizado con un jefe visigodo que se llamaba Teodomiro o Tudmir, y sabemos cómo, aunque ese pacto se mantiene mientras él vive, después ya cuando su hijo intenta renovarlo, pues ya no se lo conceden, ¿no? O sea que esa es la situación que suele pasar también con la gente que pierde una guerra, es decir, que al principio más o menos pues la cosa vamos a llevarnos lo mejor posible, pero después el régimen pues se va haciendo cada vez más duro. Eso es lo que sucede por una parte. Y entonces, ¿cuál es el régimen que se establece con esta población? Pues esto estaba totalmente previsto en el Imperio Árabe Musulmán. El Imperio Árabe Musulmán, en 60 o 70 años, y para que se hagan una idea, se convierte no solamente en la mayor potencia militar del mundo, que lo era, porque muchas veces cuando preguntan ¿cómo es posible que el reino visigodo se hundiera de esa manera lastimosa? Y nos imaginamos que es ante unas bandas pues de camelleros prácticamente. No, mire usted, estamos hablando de la potencia militar número 1 en ese momento, que había conquistado desde en ese momento estaba desde la frontera de China actual hasta el Atlántico, pasando por todo el norte de África, que había liquidado en menos de 10 años al imperio persa, que era una potencia, pero espectacular, ¿no?, creadora de una enorme cultura, además, la había fulminado, que el Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos Bizancio, en menos de 10 años se había apoderado de Palestina, de Siria y de Egipto, y que después, una guerra pues muchísimo más dura, pero en 30 o 40 años se había apoderado de todo el norte de África. Estamos hablando de una gran potencia militar. Esa gran potencia militar, a lo largo de estas conquistas, se había encontrado ya previamente con poblaciones cristianas. Desde que se produce la conquista de Siria y de Palestina, que es la primera que hacen, ahí ya había, el país era cristiano. Y ya desde el año 638 aproximadamente, pues se había establecido cuál era el régimen bajo el que tenían que vivir estos cristianos. Y eso, los musulmanes, conforme han ido conquistando poco después Egipto, conforme habían ido conquistando después el norte de África, donde también existían cristiandades consolidadas muy potentes, fueron estableciendo ese régimen sobre los cristianos, también sobre los judíos que vivían allí. Cuando llegan a España hay primero esta situación de pactos, etcétera, pero una vez que eso ya pues no les sirve, lo que hacen es eliminar esa situación previa y establecer la situación general que se concedía a cristianos y judíos en el Islam. ¿Qué situación es esa? Esa es la que nos interesa porque esa es como viven los cristianos y los judíos también a lo largo de varios siglos hasta su completa desaparición hacia el año 1150, después de unas persecuciones muy duras, en Al-Ándalus. Bien, tienen ustedes que saber que el mundo para el Islam se divide en dos partes. Lo mismo que el famoso poeta Fernando Villalón decía que el mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz, ¿no? Eso en el Islam es de otra manera, ¿no? El mundo se divide en dos partes. La parte que ya es islámica y aquella parte que todavía no lo es. Y que a través de la Guerra Santa, y esto es lo que estuvieron haciendo pues, los musulmanes, pues, mientras tuvieron ocasión de hacerlo, mientras tuvieron la fuerza y la capacidad para hacerlo, pues debe ser
conquistada a través de la Guerra Santa para que todo el mundo, de una manera general, pues responda a la misma ley, a la misma religión y, atención, sea propiedad, porque esta es la clave, propiedad de los musulmanes. La comunidad musulmana es la Umma, la comunidad musulmana, que agrupa a todos los musulmanes, es como una gran hermandad. Después, como sabemos todos, pues también surgen gravísimas divisiones entre ellos, muy pronto, los chiíes, los suníes, las distintas escuelas jurídicas, pero básicamente los musulmanes, todos, constituyen la Umma, que son aquellos que obedecen al Corán y que creen en un solo Dios, Alá, y que Mahoma es su profeta. El sello de los profetas, no puede haber otra revelación ya posterior. Y el destino de esa comunidad es ser, a través del Islam, la poseedora del mundo. Por lo tanto, cuando se produce la conquista de un territorio, como sucede con Al-Ándalus, como sucede con Hispania y se convierte en Al-Ándalus, ¿qué ocurre con la población que no es musulmana? Pues la población que no es musulmana hay que distinguirla siempre en dos bloques. Aquellos que no son musulmanes, ni judíos ni cristianos, los paganos, los ateos, los que no tengan ninguna otra religión, que tienen solamente un par de opciones. O se convierten al Islam, o se van, o son eliminados. Esa es su suerte, pero vamos, literal y radicalmente así es como funcionaba la cosa. Por ejemplo, en el norte de África, cómo funcionó. Si son judíos o cristianos, las llamadas gentes del libro y con las que hay un cierto parentesco por ser monoteístas y de alguna manera también pues estar en la tradición abrámica de Abraham, se les concede un trato especial. Un trato que dentro de esa situación pues brutal, pues es privilegiado. Se les permite seguir viviendo en una tierra que ya no es suya. Se les permite gozar de unos bienes que ya no son suyos, porque han pasado a ser, todo es propiedad de la Umma, sino que se les mantiene algo así como el usufructo. ¿A cambio de qué? A cambio del impuesto que tienen que pagar. Y, además de eso, tienen que reconocer la supremacía del Islam y de los musulmanes en absolutamente todos los aspectos de la vida. Y ahora vamos a ir desglosando un poco en qué se traduce eso. Cuando a nosotros normalmente se nos dice, sí, el Islam llega a España, se establece en Al-Ándalus, crea un régimen de enorme tolerancia y se permite a los cristianos y a los judíos mantener a cambio de un impuesto. Eso es lo que leerán ustedes absolutamente en todos los libros de texto y de ahí no se dice nada más. Todo lo demás es tolerancia y buen trato. Claro, como hoy estamos absolutamente fritos de impuestos, pues a quién le sorprende que alguien pues tenga que pagar un impuesto más. Pues nos parece muy bien. Pues si ese es el precio, hombre, pues no está tan mal. Hay que pagar un impuesto y sigues viviendo tu vida. Pero fíjense ustedes la diferencia entre lo que es un ciudadano que se hace solidario pues con el Estado al que pertenece, ¿no?, a la nación a la que pertenece y que por eso paga impuestos, pues para que los gastos generales tal, el hecho de que te digan, no, usted aquí ni es ciudadano ni es nada, es usted un ciudadano en todo caso de segunda o de tercera, ya veremos en qué condiciones. Es que a usted, por el favor de que le permitimos vivir aquí, usted tiene que pagar, que es una cosa muy diferente. Y si usted no pagase el impuesto, se rompe el pacto que tengo con usted y queda usted en la condición de como si fuese un pagano. O se tiene que ir, o se convierte al Islam, o es eliminado. Realmente las penas por no pagar ese impuesto, que ahora veremos en qué consistía, eran durísimas, durísimas. Claro,
la diferencia desde el punto de vista moral es enorme. Desde el punto de vista moral, un señor que se ve obligado a pagar porque si no paga resulta que no es ni ciudadano ni es nada y pierde absolutamente hasta el derecho de vivir sobre su propia tierra y sobre sus propiedades, no tiene nada que ver con el concepto de una comunidad que se hace solidaria con el conjunto de la nación, vamos a decirlo así, y que paga sus impuestos. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero de qué impuestos estamos hablando? En el Islam hay un impuesto, se puede decir que único, que es el que pagan los musulmanes. Casi más allá de eso, no ahora, no en los estados modernos, pero en el Islam clásico, se ha llamado zakat, que es el diezmo. El musulmán debe pagar el diezmo, que muchas veces no llegaba ni a ser el diezmo, es decir, la 10ª parte de los ingresos. Todo lo que fuera más de eso, pues era considerado un abuso y era considerado además una muestra de impiedad, y por lo tanto las autoridades tenían que tener bastante cuidado con imponer más impuestos de los que la ley islámica permitía. Pero esto no rige para los que no son musulmanes. ¿Qué impuestos son los que tienen que pagar los que no son musulmanes? Judíos o cristianos. Pues hay dos clases de impuestos, ¿no? El primero de ellos es un impuesto sobre la tierra. La inmensa mayoría de la población, como ustedes saben, en aquella época y durante muchos siglos aún, pues era campesina y vivía pues del fruto de su trabajo sobre la tierra. Por lo tanto, el impuesto sobre la tierra y sobre la cosecha es un aspecto fundamental pues, en la vida de estas gentes. ¿Qué impuesto, el llamado haraj, es el que tienen que pagar judíos o cristianos, a diferencia de los musulmanes, que pagan ese diezmo de la cosecha escaso? Digo escaso porque en muchos casos era incluso menos. La proporción puede variar entre el 30 y el 50%. Eso es sobre la cosecha. Pero además de ese impuesto del haraj, había otro impuesto mucho más duro, el llamado la chicia, que es un impuesto personal que tenían que pagar individualmente todos los hombres, todas las mujeres, quitando los niños y quitando personas impedidas, muy ancianas, etc. Este es un impuesto personal que la autoridad musulmana, en función de sus necesidades, establece. Y es el reconocimiento personal de sometimiento a la autoridad musulmana. Se paga exclusivamente como muestra de que eres un protegido, de que eres un dhimmi, de que eres un cristiano o judío sometido a la ley de la dhimma, que es como se llama este régimen. Sabemos, por testimonios de la época, no solo de Al-Ándalus, sino de todo el mundo islámico, que solía ser un impuesto muy duro, muy duro. Pero los códigos islámicos que regulan esto insisten, más que en la cantidad, en la forma en que hay que pagarlo. Porque lo que hay que hacer ver en todo momento es que es un impuesto que se tiene que pagar porque al no ser musulmán eres una persona de dignidad inferior, y eso donde se refleja es en el pago que haces. Según los tratados del pago de la chicia, este impuesto lo tiene que hacer personalmente el cristiano o judío, no puede delegarlo. Lo hace ante el perceptor del fisco, que por supuesto es musulmán, que lo recibe sentado, mientras que el cristiano o judío pues tiene que llegar en actitud sumisa y entregarle ese dinero. Al mismo tiempo, el perceptor del fisco está rodeado de otros musulmanes que zahieren, insultan, mueven, etcétera, a esta persona para hacerle ver cuál es su condición. Esto es como tenía que hacerse esto. Y a partir de ese momento, ese señor se le pone pues una señal físicamente, unas veces era detrás, en el cuello, en un sitio visible, para que todo el mundo viera que había pagado y que por lo tanto pues había cumplido con esa misión. Y se insiste una y otra vez en los distintos tratados
que versan sobre la cuestión, en que lo que se pretende que es que el cristiano o judío se dé cuenta ahí de su profunda indignidad, de manera que a ver si eso le remueve y le lleva pues a romper con su religión y sumarse a la umma, que por supuesto están exentos de toda esa cuestión. Así que cuando nos dicen que hay que pagar un impuesto, pues hombre, pues es que hay impuestos, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra cosa que no es la imagen del impuesto que tenemos ahora. Pero, ¿qué otros elementos configuran la situación de estos grupos cristianos, judíos, dentro de un Estado islámico, en concreto en Al-Ándalus? Tenemos que decir que estas normas, que voy a decir ahora, no es algo que un gobernante pues, puede suavizar, un gobernante puede decir, bueno, pues que se cumpla con más intensidad o con menos en función de las circunstancias. Esto forma parte, estas normas, forman parte de aquello que constituye el dogma musulmán, el dogma musulmán. Y no cumplir por parte de una autoridad musulmana con estas normas, no imponerlas suficientemente, significa igualmente sobre ellos una acusación de impiedad, de no estar cumpliendo con su misión como responsables de la comunidad islámica. Por eso no hay esperanza de que este trato llegue un momento en que no se ejecute. Mientras haya un Estado islámico, se ejecutará. Bien. ¿En qué consiste? Ya hemos visto la parte fiscal. Pues hay otros aspectos que tienen que ver con lo judicial, que tienen que ver con lo que podríamos llamar el derecho de familia, que tienen que ver con la religión, obviamente, y que tienen que ver con la vida cotidiana. Y vamos a ir viendo esos 4 elementos rápidamente en los 5 o 10 minutos que nos quedan. En primer lugar, en el trato judicial. Todos los juicios en la época medieval, y durante mucho tiempo aún, están basados en el testimonio. No hay como hoy una investigación propiamente dicha, sino que fuese cual fuese el crimen de que uno se le acusara, iba él y sus testigos, testificaba ante el juez, y el juez, si hace una idea, pues en función de la credibilidad de los testigos y de la calidad de los testigos, de si llevaba razón o no. Así que, si uno quería ser absuelto, lo que tenía que ir rodeado de muchos testigos y gente importante y con credibilidad, fama de honrada, etcétera, para salir con bien de un problema. En ese sistema, en el que el testigo es clave, el testimonio de un cristiano vale exactamente la mitad que el testimonio de un musulmán ante un juez. De manera que en toda circunstancia, pues en un juicio que haya entre musulmanes y cristianos, pues los cristianos llevan siempre las de perder. ¿Cómo se solventaba esto? Pero fíjense también el giro, ¿no?, de tipo moral que hay en esto. Pues muchos lo que se habían obligado era a comprar testigos musulmanes, ¿no? Es decir, si yo quiero que se respete mi derecho, tengo que pagar otra vez, comprar a estos señores para que vayan a testificar en mi favor, porque si no, no tengo ninguna probabilidad de salir con bien del juicio, ¿no? Primera cuestión. Todas las penas están escalonadas de distinta manera. Siempre es mucho más grave la pena para un cristiano, para un judío, que para un musulmán. Un caso límite: si un cristiano mata a un musulmán, no intencionadamente, sino pues por una circunstancia, lo se llamaría un homicidio, es reo de muerte, sin duda ninguna. Por el contrario, si un musulmán mata a un cristiano, aunque sea un asesinato con todo tipo de agravantes, nunca hay pena de muerte. A partir de ahí ya pueden ustedes pensar pues cómo se van graduando todas las otras cuestiones y lo que esto supone a la hora de vivir en una comunidad donde estás continuamente tropezando con señores que tienen ese trato privilegiado, no, lo siguiente, como ahora se dice, en cualquier problema que pueda tener contigo, ¿no? Cuestión número 1, cuestión judicial. Cuestión número 2, derecho de familia. Un cristiano jamás, bajo penas fortísimas que podían ser también la muerte, puede casarse, tomar esposa musulmana, ni siquiera tampoco tener relaciones con ella, es decir, tenerla como concubina, etcétera. Al contrario, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, ustedes saben que esto llega hasta hoy en el derecho islámico, es decir, un musulmán puede casarse con una cristiana, de hecho lo hacían con mucha frecuencia porque había inicialmente al menos muy pocas mujeres musulmanas y todos los hijos de ese matrimonio son musulmanes por derecho. Esto va a dar lugar
a lo largo de la historia del Al-Ándalus, lo sabemos, a muchos casos de hijos de cristianas que, siendo su padre musulmán, querían ser cristianos pero no podían. Algunos terminaron en el martirio porque todo musulmán que intente renunciar a su ley y volver al cristianismo, en el caso de conversos, son reos de muerte, o sea, así de simple y de llano. Tercera cuestión, religión. Todo esto lo padecen los cristianos o lo padecen los judíos por la sencilla razón de que quieren seguir siendo cristianos y judíos. Pero ¿cuál es la situación, ¿no?, de la libertad religiosa? Hay que decir, es verdad que había libertad de culto, es decir, dentro de las iglesias pues se podían celebrar el culto, etcétera. Pero ahí se termina la libertad religiosa. No puede haber expresiones fuera de las iglesias y, sobre todo, lo que está absolutamente prohibido es cualquier intento de evangelización de aquellos que no son cristianos, especialmente de los musulmanes, con penas gravísimas. Por supuesto, el Estado Islámico, a lo largo de los siglos en Al-Ándalus, continuamente está desarrollando una política de, digamos, de conversión de los cristianos, etcétera, ¿no? Cuarto aspecto, vida cotidiana. En la vida cotidiana todo está orientado hasta niveles que verdaderamente son casi cómicos a hacer ver en todo momento de la vida social y personal que un musulmán está por encima de un cristiano. Si esto fuese Al-Ándalus, estamos aquí todos sentados y entonces hay unos señores musulmanes, todos tendríamos que ponernos de pie, tal, y hasta que ellos no nos dijeran que nos sentáramos, no nos podríamos sentar. Eso, empezando por ahí. Si nos los encontrásemos por la calle, tendríamos que dejarles el lado bueno de la calle, que siempre es el lado derecho, porque en el Islam, entre la mano derecha y la izquierda, pues hay grandes diferencias, digamos, de consideración. Nunca un cristiano puede dirigirse directamente a un musulmán, sino, como siempre, y en las normas de, digamos, de educación casi estamental, antiguas, siempre es el superior el que se dirige al inferior. El inferior no puede abordar y dirigirse al superior, ¿eh? El cristiano tiene que ir marcado en sus ropas, en su peinado, en su manera de presentarse, para que todo el mundo sepa que es cristiano. El cristiano no puede montar a caballo, porque eso es algo que está destinado, pues, a gente, pues, de cierta dignidad. No puede usar armas, ni siquiera tenerlas en su casa, porque eso implica en aquellas sociedades, pues, una condición, podríamos decir, varonil, que en principio le está negada. No puede protegerse, tiene que recurrir a sus protectores. ¿Quiénes son sus protectores? La autoridad musulmana, etcétera, etcétera. Bueno, las casas de los cristianos no pueden sobrevolar las casas de los musulmanes. ¿Por qué? Porque no pueden vivir más alto que ellos. Si un cristiano se compra una casa o un musulmán resulta que se compra la casa que está más baja que ahora del vecino cristiano, pues entonces esa casa hay que desmocharla y dejarla a la altura conveniente. Como esto, yo no sé cuántas normas, en el libro las recojo las que se conocen, bastantes, ¿no? Podrían suceder, ¿no? Este es el plan de vida, podríamos decir, de estas gentes. Claro, ¿qué sucede? Y con esto ya termino y dejamos paso, pues, al coloquio. ¿Qué sucede cuando esto se ve no como una norma momentánea que va a durar X tiempo, sino que, bueno, que se ve que generación tras generación esta es la vida que nos espera, ¿no? Bueno, pues naturalmente las comunidades cristianas se fueron debilitando. Una parte, los que no lo tenían muy claro, o tenían, pues, menos fe o menos deseo de vivir de esta forma y tal, pues muchos se van convirtiendo al Islam. El goteo de conversiones al Islam comienza ya en el siglo IX, durante aproximadamente un siglo, casi muy pocos cristianos se convirtieron al Islam, pero después de un siglo de vivir así, pues comienzan cada vez más esas conversiones. Y ya se hacen muy intensas a partir de finales del siglo X. Todavía en época de Abderramán III, para que se vean ustedes, o sea, en plena época del califato de Córdoba, había más cristianos en Al-Ándalus que musulmanes. Es decir, la cristiandad, a pesar de esas condiciones, resistió todo lo que pudo, ¿no? Pero a partir ya del siglo XI, pues nos encontraríamos con un 20-25% de cristianos nada más. Otros muchos no se convierten, lo que hacen es que se exilian. No se les permitía irse a tierras cristianas, porque naturalmente eso significaba una pérdida importante de ingresos para el fisco musulmán. Entonces se les impedía completamente la emigración. Pero, pues
través de muchos procedimientos, pues muchos, lo sabemos, pues conseguían huir fundamentalmente a la zona de la actual provincias de Salamanca, León, Zamora, Palencia, Valladolid. Toda esa zona del Valle del Duero fue una zona de mucha emigración mozárabe que contribuyó a la repoblación de esos territorios. Pero naturalmente todo esto va debilitando y conforme van siendo comunidades más débiles y menos numerosas, pues son más vulnerables. Cada vez es más fácil atacarlas, cada vez es más fácil someterlas, cada vez es más fácil tenerlas bajo la bota. Y esto es lo que también pues va sucediendo en Al-Ándalus. La historia de los mozárabes, que es el nombre que reciben los cristianos sometidos en Al-Ándalus, pues termina hacia 1150, cuando San Fernando llega al Valle del Guadalquivir, se produce la conquista del Valle del Guadalquivir, de Córdoba, de Sevilla, del Reino de Jaén. No había ya cristianos ningunos, como no había judíos. Todos habían sido eliminados, muchos de ellos habían sido enviados, deportados al norte de África, otros habían sido simplemente pues, en los ataques que se producen, pues, habían sido muertos, y otros muchos habían conseguido huir hacia el norte, pero no quedaban. A partir de 1150, y como consecuencia del endurecimiento que provocan los imperios norteafricanos de almorávides y almohades cuando llegan a Al-Ándalus y se apoderan de Al-Ándalus, entonces esto se manifiesta, en lo que respecta a los cristianos, en una mayor dureza en todas las condiciones de la dimma, que es el estatuto que les correspondía. Y si antes había pues cierta holgura en determinados momentos, porque no siempre a lo largo de la historia pues se pudo mantener pues ese nivel de opresión, pero ya en los últimos tiempos se hace todavía más intenso y se llega incluso, pues como digo, al exterminio definitivo de estas cristiandades. Sabemos que hacia el año 1120-30 en Toledo estaban refugiados el que era el arzobispo entonces de Sevilla, que fue el último mozárabe, arzobispo mozárabe de Sevilla, el metropolitano, ¿no? Todavía no se decía arzobispo entre ellos, el metropolitano de Sevilla, que se llamaba Clemente, y había con él 3 obispos más andalusíes, de 3 obispados, de 3 diócesis actualmente andaluzas. Una era Niebla, otra era Écija y la tercera pues creo que era Sidonia, pero no me acuerdo muy bien, ¿no? En Cádiz, ¿no? Bueno, pues y esto es como termina, ¿no? Digamos la situación, pues como consecuencia pues de los cambios políticos que se producen sobre todo en el siglo XII y la intensificación de todas estas medidas discriminatorias. ¿No? Podríamos seguir hablando muchísimo, ¿no? sobre esta cuestión, porque verdaderamente pues lo que he hecho yo es una descripción a brochazo limpio en media hora o 40 minutos de una situación que dura 400 años, en la que hay pues obviamente pues hay muchos matices de los que se podrían hablar, pero bueno, quizá ahora pues en el coloquio, o al menos alguna de las cosas o algunos de los aspectos que más les haya podido interesar, pues podemos ampliarlo. Muchas gracias por su atención. Bueno, como vamos medio bien de tiempo, comparado con la última conferencia, tenemos unos minutos para alguna intervención o ampliación que queráis del ponente, si no, pregunto yo. A mí me gustaría preguntarle, por favor, ¿cuál fue la principal causa de debilitamiento de los musulmanes para que los cristianos pudieran empezar a la reconquista desde Asturias, por ejemplo? Yo soy de León, ¿eh? Ah, sí. Bueno, hay muchas teorías acerca de eso. Es decir, en realidad, hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XI, o sea, entre los años que van del 1000 al 1030, 1040, el dominio de Al-Ándalus es casi abrumador. Tenemos que recordar lo que significó el califato, por ejemplo, las campañas de Almanzor, que consiguen la destrucción de Santiago de Compostela, la destrucción de Barcelona, la destrucción de León, menos Asturias, que ahí no entró, todo lo demás pues lo arrolló literalmente. Cada año se hacían 2 grandes expediciones
que buscaban pues tener arrinconados a los reinos cristianos y esclavos, que era la obsesión. El Islam es una sociedad, lo era en aquel momento, muy esclavista y necesitaba continuamente de esclavos, ¿no? Entonces era lo que se buscaba con estas expediciones. Entonces, hasta esa época, verdaderamente lo que hacen los cristianos fundamentalmente es defenderse. Hay momentos en los que están un poquito con más holgura, vamos a decirlo así, pero los cristianos del norte están a la defensiva. La causa fundamental del desplome de Al-Ándalus es la desaparición fulgurante, inexplicable prácticamente, del califato en poquísimo tiempo y como consecuencia de las luchas internas, de las querellas internas y de los conflictos internos, de la guerra civil que se desata y la desaparición del califato y su sustitución por los reinos de taifas, es decir, donde había antes un único poder extraordinariamente militarmente muy vigoroso y además de eso, pues también culturalmente y en todos los órdenes, pues muy potente, en cuestión. Bueno, pero es que se puede decir en 10 años, aunque después la cosa evolucionó, en 10 años se divide en 40 pedazos, en 40 territorios, a veces minúsculos, que claro, uno a uno, que además enfrentados entre ellos, en conflicto continuo entre ellos, y ahora pues los reinos cristianos del norte dijeron, ahora es la nuestra. Eran sociedades además que estaban muy acostumbradas a la guerra, las sociedades del norte, con una estructura social que facilitaba mucho pues, la eficacia militar, cosa que en Al-Ándalus desde hacía ya casi un siglo había desaparecido, porque una cosa que hicieron los omeyas en cuanto pudieron fue destruir la estructura militar árabe de Al-Ándalus y sustituirla por mercenarios. ¿Por qué? Porque así su poder estaba mucho más asegurado. En vez de que el ejército estuviese compuesto por las distintas tribus muy belicosas árabes, digamos, las desarman, las anulan y las sustituyen por mercenarios que están a su merced. Pero claro, estos mercenarios, cuando llega el momento de la crisis, pues ya no se puede sostener ese ejército y entonces los ejércitos cristianos lo tienen mucho más fácil. Entonces, a partir de aproximadamente el 1030, es cuando comienza verdaderamente, podríamos decir, la reconquista, porque antes lo que hay es defenderse como se pueda. Un momentito. ¿Cuál fue comparativamente, es decir, fue más leve la situación de los musulmanes reconquistados por españoles que al inverso, lo que has comentado de la Dima? Bueno, naturalmente hay que pensar una cosa. Durante aproximadamente 300 años, más casi 400, no hay grandes comunidades musulmanas sometidas a reyes cristianos. Esto comienza a partir de la conquista de Toledo, que es en el año 1085. Antes de eso no hay ninguna gran ciudad musulmana conquistada y, por lo tanto, no hay comunidades musulmanas que pasan a depender de poderes cristianos. Para entonces, este régimen de Dhimma, que por supuesto era conocido absolutamente por todos, llevaba 300 años implantado. De manera que, ¿qué hacen los cristianos cuando se encuentran con comunidades musulmanas? Pues lo que hacen es prácticamente la Dhimma, pero al revés, con algunas diferencias. La Dhimma, pero al revés. Es decir, todas las normas que antes perjudicaban a los cristianos, pues ahora, en cierto modo, perjudican a los musulmanes. Los musulmanes, que son los llamados mudéjares. Los mudéjares son aquellos que viven bajo dominio cristiano. La diferencia sí que, y que es importante, es que, aunque no gozaban ni mucho menos del estatus, digamos, de los cristianos, pero no hay nunca en la norma que se les impone el deseo, digamos, de provocar la indignidad personal y moral que hemos visto continuamente informando la norma musulmana. Es decir, lo que se perseguía de ellos es que estuvieran pacificados, porque eran tremendamente belicosos y no se podían fiar de ellos nadie, las cosas como son, y, en segundo lugar, que pagasen los impuestos que tenían que pagar, que también eran más de los que pagaban los cristianos en ese momento. Pero no había un especial interés, digamos, en tenerlos en una condición de indignidad personal, ¿no? Y eso se refleja mucho, pues, digamos, en la vida de estas comunidades, que además, en contra de lo que muchas veces pensamos, no eran
no estaban ni mucho menos en Andalucía, donde más mudéjares había, con enorme diferencia, era en Valencia, era en Aragón, y incluso en Castilla la Vieja, mucho más, y en zonas de La Mancha, mucho más que en Andalucía. En Andalucía, tras la expulsión general que hay de los musulmanes, tras la gran sublevación de los mudéjares del año 1264, Alfonso X vació de musulmanes el valle del Guadalquivir, y a partir de entonces hay muy pocos musulmanes en territorio cristiano. Pero los núcleos importantes estaban en la Corona de Aragón y también en zonas de Castilla. Pero aquí, dicho así de paso, había pocos. Antonio Nadal, que tenía la palabra. Quería, en primer lugar, agradecer al profesor Sánchez Sau su intervención. Ciertamente, desde que estudiamos el problema de la historia medieval, como él sabe, quedó siempre en una especie de nebulosa, porque el sur estuvo sometido siempre al dominio musulmán, y centro y norte se estudió como historia medieval en el sentido clásico. De forma que en Granada pasábamos de estudiar la letra visigótica a la tentilla. Entonces había siempre un debate, incluso en los departamentos, entre la historia moderna, que claro, había que hacer especialistas en semítica y trabajar sobre los textos árabes. Entonces constituía casi una asignatura el famoso debate Sánchez-Albornoz, Américo Castro. Era apasionante porque entonces, desde nuestra visión profundamente ligada con el izquierdismo, éramos todos partidarios de Américo Castro. Américo Castro, claro. Pero un reaccionario profundo y deleccionable. Después las cosas se han ido moderando, pero han vuelto porque ahora van a empezar los homenajes, como estoy en Granada, Américo Castro, van a empezar los homenajes a Américo Castro. Yo que te quería apuntar es que tras el asalto de la izquierda a la guerra civil y al franquismo, el segundo objetivo ya está planteado en el Parlamento Europeo, que es la consideración de España como colonia en América Latina, y el tercero es la reconquista, transformarla en conquista. Tú sabes, porque lo conoces, yo también. Bueno, a mí no vienen a hablarme porque yo no tengo ganas de bromas y de risas. Vienen colegas míos a pedirme que firme la devolución a Arabia Saudí, los catedráticos de Málaga, devolverle la mezquita de Córdoba, devolvérsela a Arabia Saudí. No sé por qué Arabia Saudí, porque teóricamente tendría que ser la Siria por la dinastía. Entonces, el asalto que va a haber sobre el ataque de la cultura bárbara y cristiana contra la brillantez del mito musulmán va a ser brutal. Incluso el actual Junta de Andalucía ha elaborado un llamado Día de la Bandera, donde se proclama un himno islámico en el que se dice que Andalucía tiene que volver a ser lo que ha sido, es decir, tenemos que volver al califato. Como el de Ramán III era rubio, tampoco pasa nada, podemos aceptarlo. Y todo esto estamos, yo me acuerdo que hace 10 o 15 años, casi en una acción, traje a Fanjul. Sí. Un luchador, entre comillas, no es moderado. Pero claro, él tiene escrito efectivamente el libro sobre el mito de la expresión exacta. Y resulta apasionante porque el pobre don Nicolás Sánchez Albornoz, del que reconozco que da miedo cuando habla contra los judíos, porque yo lo aprecio mucho, porque es el hombre muy honorable, pero el asalto que va a recibir el cristianismo acompañado de la llamada reconquista en España, eso va a ser brutal. Es y que, ese es el segundo, después de considerar a España colonia, y el tercero va a ser considerar
a España, islámica, bueno, tal y como estamos ahora, y a favor del hermano en la fe, Blas. Sí, sí. Hermano Blas. Pues el problema, bueno, va por ahí un poco todo, ¿no? Toda esta construcción, todo este mito que hay veces que, bueno, que no es que ya sea ahistórico, sino que ataca pues al sentido común más elemental, porque claro, la gente, por muy poca noción que tenga de las cosas, pero bueno, no tiene uno más que ir al norte de África y tal, y ver cómo está todo aquello, para decir, bueno, pues se ve claramente, pues que, porque a mí me preguntan, ¿y qué hubiese sido de Al-Ándalus si no hubiese sido conquistado y no sé qué? Pues mira, lo tienes muy fácil, cruzas el estrecho, te vas a Marruecos y no serías nada diferente, porque el reino de Granada era literalmente pues como un reino norteafricano más, ¿no? Incluso étnicamente y en muchos aspectos, es decir, culturalmente. Claro, te dicen, bueno, no, es que ahí está la Alhambra, claro, ahí está la Alhambra y ahí está la Kutubía y ahí está todo, pero ¿cómo está la gente, ¿no? Que es de lo que se trata y qué país estamos hablando y de qué cultura estamos hablando. Esta que comenta el profesor Nadal no es que vaya a suceder, es que está sucediendo. Uno de los grandes debates ahora mismo en el medievalismo es el tema de la reconquista, es decir, no ya la validez o no del término reconquista, que después todo no es más que una cuestión, pues digamos, erudita, que tiene poco interés, sino la consideración de lo que significa la reconquista. La reconquista, pues ya para muy brevemente pues comentar esta cuestión al hilo de lo que ha expuesto el profesor Nadal, es la partida de nacimiento de España. La partida de nacimiento de España es la reconquista. Desde luego que hay raíces anteriores, nos podemos ir hasta Roma, por supuesto. ¿Quién puede negar el enorme peso conformador de la romanización, pues sobre los pueblos prerromanos, indígenas, etcétera, que es lo que les da unidad? Es decir, Roma, aparte de otras muchas cosas, lo que hizo de la península ibérica es un país en el que todos se pudiesen entender y se pudiesen comunicar, porque antes de Roma, pues el señor que era lusitano, pues no se podía entender con el que era ilergete en Cataluña o con el turdetano, eran lenguas distintas, incluso en muchos aspectos también, religiones diferentes, etcétera, etcétera, culturas muy distintas, y bueno, y Roma lo que le da es unidad que no ha perdido a partir de ese momento a todo el país, a toda la península, ¿no? De una manera o de otra, cultural profunda. Pero, como todo eso se ve alterado a partir del 711 por la conquista musulmana, que supone durante varios siglos un giro radical en la historia de España, que supone el cambio de religión, el cambio cultural, el cambio de lengua y en cierto punto también incluso el cambio étnico, pues España, digamos, hubiese desaparecido de la misma manera que del África romana pues no queda nada, es decir, quedan las ruinas pues de unas cuantas ciudades perdidas y tal, ¿verdad? Pero no queda absolutamente nada de aquello. No se puede decir que son países hoy de herencia y de legado romano. Pues eso es lo que hubiese pasado con Al-Ándalus. Entonces, ¿qué es lo que evita esa suerte o esa desgracia, según se mire? Pues es el fenómeno de la reconquista, de tal manera que con independencia de cómo se realiza, si se hace en unas ocasiones pues con más crudeza y en otras con más tolerancia, en otras de tal, si no hubiese habido eso, pues simplemente España como tal, la nación en la que vivimos, de la que somos ciudadanos y a la que pertenecemos, pues no existiría, ni se llamaría así, ni tendría su contenido histórico, ni nada de nada, es decir, seríamos absolutamente otra cosa, Entonces, aquellos, porque es que eso es lo que tenemos que saber, que están por la destrucción de España, porque lo hay, y a mansalva, en la destrucción de España, pues se dan cuenta, porque tontos no son nada tontos, que un aspecto fundamental es de la batalla de las ideas, es la batalla por la historia, y conseguir que lo que hoy se llama el relato histórico, pues favorezca su versión. ¿Esa versión qué es? La versión es: España es un país ilegítimo, con partida de nacimiento ilegítima, porque se basa sobre un genocidio. Eso es lo que nos quieren meter. Se basa sobre un genocidio. ¿Qué genocidio? El genocidio de Al-Ándalus, en el que entre la Iglesia, los reyes, los nobles y los señores feudales destruyeron una gran
una gran cultura, y aniquilaron completamente a un pueblo, ¿vale? Si alguien se traga ese anzuelo, a partir de ese momento, ¿cómo se va a sentir como español? Entonces, esa es la clave. Por eso, hoy el objetivo es ir contra el fenómeno de la reconquista. Porque sin reconquista, pues no hubiese habido España, la España ni moderna, ni la actual, con todos sus problemas, sus errores y tal. Pero cuidado, uno de los 3 o 4 países que ha conformado el mundo actual. Porque muchas veces nosotros tenemos una impresión de que si viviésemos en un estado fracasado, y que no pero si de verdad se explicase la historia de España sin necesidad, sin leyendas rosas, sin leyendas rosas, que yo como historiador las rechazo radicalmente, y centrarse en el núcleo de lo que ha significado este pueblo, que somos los que estamos aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera, lo que ha aportado al mundo, pues todos, naturalmente, nos sentiríamos orgullosos de pertenecer a esa estirpe. Pero claro, si no, lo que nos dicen es que todos esos, lo que fueron pues unos criminales, genocidas, que se apoderaron de lo que no era suyo y destruyeron pues algo que era muy superior a ellos, pues entonces ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Avergonzados de lo que somos. Y así es como nos quieren, para dividirnos, para enfrentarnos, para esquilmarnos y para destruirnos. Y quien no lo quiera ver, pues ese es su problema. Para concluir lo mismo, pero con un enfoque un poco diferente, sí me gustaría intervenir haciendo algunas precisiones. En primer lugar, muchos de los que defendíamos esa idea ya estamos de vuelta. Como estudioso de esta época, debo precisar 3 o 4 cosas. La primera de ellas es que la entrada del Islam aquí se hace de 2 modos, el Surján y el Aquatán. Y el 80% es mediante pactos. Y muchos de esos pactos supone dejar al mando de las fortificaciones a judíos. Sí. En segundo lugar, matizar, por ejemplo, que los maguali, que son musulmanes, pero no árabes, también pagan impuestos parecidos a la jizya y al haraj. Es decir, los impuestos del sistema impositivo nadie se iba. Y cuando no, el quinto del Islam se pagaba, ¿no? Y cuando se va construyendo el Estado cordobés, pues el sistema impositivo se hace más fuerte todavía, porque los estados se hacen así. Luego, hacer mención de que, ya voy a omitir algunas de las precisiones más, pero también es verdad que en la época de Taifa, sobre todo, hasta la llegada de los almorávides y los almohades, hay muchos estados cristianos que pactan con los estados musulmanes, sí, sin y se duda, enfrentan entre ellos. Sí, y sí. todo esto es un maremano grande durante 800 años. Los estados tienen todo el mismo mecanismo de funcionamiento, termino rápido, ¿no? Es decir, el Estado romano, cuando se impone aquí en Hispania y se impone sobre la población prerromana, pues también el ser ciudadano de Roma significa prerrogativas con respecto a otras, ¿no? Y nosotros mismos en América, o cuando se consolida el Estado moderno, el Estado de los Austrias, también tenemos prerrogativas. No en el mismo caso habría que analizarlo. En definitiva, lo que vengo a decir, o trato de decir, es que el problema que tenemos actualmente en España del Islam y demás no es solamente español ni por la reconquista, ni muchísimo menos. Es un problema europeo. En Malmö, una ciudad situada al sur de Suecia, que no tuvieron ni conquista ni reconquista, hay barrios donde los suecos no pueden visitar. La mafia sueca en Marbella se llaman Muhammad Ali Rashid. La de Bélgica, igual. En Francia, igual. En Alemania, los barrios turcos de Múnich y demás, exactamente igual. En definitiva, lo que hay es un defecto de construcción de Europa. Europa ha olvidado sus raíces. El Estado germánico, la cultura griega, básicamente, y sobre todo la parte que le corresponde del cristianismo. Y mientras no haya una Europa potente y fuerte basada en estos elementos, estamos abocados a que el Islam se imponga cada vez más. Este problema que tenemos en España es el triple en el norte, donde no hubo reconquista.
Bueno, Por lo tanto, esto sí, es sí. lo que yo trato de aportar. Sí, imagínese lo que he dicho, yo he trazado un panorama. Lo primero, no me puedo detener en las cuestiones actuales, que son de otra índole, y luego pues yo he tenido que hacer pues simplificaciones y tal. Claro que duda cabe que estas cosas que usted ha comentado pues tiene toda la razón en ello, ¿no? La presencia de los judíos, que no tenían el mismo trato que los cristianos, siempre fueron mejor tratados por el poder musulmán los judíos en España que los cristianos, por ejemplo, ¿no? Por razones que nos llevarían muy lejos. La situación de los maulas o muladíes, es decir, de aquellos hispanos que se convierten al Islam, que toda su aspiración es ser como los árabes y como tal, pero que naturalmente el poder y los mismos árabes no se lo permiten. Esto da lugar pues a unas, sabe usted muy bien, unas luchas civiles tremendas, sobre todo en el siglo IX, que están a punto de cargarse al Andaluz, ¿no? Porque los conversos al Islam pretendían ser pues como si hubiesen sido de la estirpe de los conquistadores, y claro, pues los otros pues no están ni mucho menos dispuestos y les obligan a seguir pagando impuestos, etcétera. Luego es cierto también, naturalmente, que ya en la época califal los gastos del califato obligaron incluso a subir los impuestos a los propios musulmanes. Pero esto es una de las razones que dan lugar a las guerras civiles que acaban aniquilando el califato, ¿no? Es decir, la imposición y cómo las autoridades religiosas, los ulemas, se oponen radicalmente a ello, etcétera, ¿no? Es decir, que naturalmente que hay muchísimo que se podría matizar. Yo lo que me limita a hacer es, digamos, a trazar el cuadro general de la situación, porque si no es que entonces no se comprende nada. Claro, la situación actual de Europa, yo coincido absolutamente con usted, ¿no? Que es un vaciamiento de nuestra propia cultura, de nuestra creencia, y claro, pues el vacío no existe. Y si nosotros pues no solamente dejamos de creer en lo nuestro y de tener fe en nuestras cosas, sino que además, y esto es fundamental, dejamos de tener hijos, pues naturalmente otros vendrán que llenarán el vacío, más aún cuando estamos hablando de países muy ricos que naturalmente son pues muy apetecibles, ¿no? Entonces eso pues natural, ¿no? Pero muchas gracias por sus observaciones. Gracias. Perdonen, pero ya tenemos que terminar, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Y, señor Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Querido Alejandro, muchas gracias. A todos ustedes, profesor Naval y todos los demás, por su participación. Pronto tendremos también a nuestro querido de Algorfa, como yo le digo, con nosotros nuevamente, pero que vamos a continuar en esta línea cultural del Casino de Marbella. Así que gracias por venir, por asistir. De nuevo, bueno, ha sido para esta sociedad tener a esta gran persona aquí con nosotros, ¿vale? Muchas gracias y muy buenas noches.